días, amigos del Ministerio Hispano, todos aquellos que nos escuchan en las diferentes parroquias de la Arquidiócesis de Santa Fe. Es una alegría saludarnos una vez más y darles un poquito más de este tema que tal vez les pueda ayudar en su formación y en su espiritualidad, ¿ok? El día de hoy vamos a trabajar un poco cuáles son nuestros miedos, pero más en el sentido de miedos espirituales, no tanto un miedo, por ejemplo, que le tengo miedo a las arañas, a la altura, a esto, aquello, porque eso lo trabajas con un psicólogo, lo trabajas con un terapeuta y lo puedes superar. Es más, los miedos espirituales o los miedos que muchas veces nosotros sentimos fruto tal vez de de un encerrarme en mí mismo, podríamos decir tal vez de alguna falta de fe, ¿ok? Y hay que comenzar sabiendo que todos tenemos miedos. El miedo es algo universal. Entonces no hay personas que en algún momento de su vida no hayan sentido un miedo. Hay gente que tiene miedo del futuro, hay gente que tiene miedo de la muerte, de situaciones, de enfermedades, hasta de cómo educar los propios hijos, de cómo llevar la propia vida. Y es justamente a partir de esa situación de miedo que nosotros vamos a intentar descubrir cómo que la espiritualidad, cómo que la experiencia de Dios nos puede ayudar a sacar esos miedos, ¿ok? Y ahí entonces hay que llevar en consideración algunos puntos importantes. Y el primer punto, pues, es que la soledad, esa soledad no solamente de no tener a alguien, sino muchas veces esa soledad interna es la que muchas veces también nos causa esas angustias, esas frustraciones que después los transformamos en miedo. Y claro que si es una soledad interna y también muchas veces nos isolamos de las personas, nos aislamos de las personas, puede ser que también eso críe en nosotros algunas situaciones de miedos. Y hay que comenzar a descubrir que entonces si la soledad, como es como que un punto para muchas veces yo sentir ese miedo, pues lo contrario es lo que me ayuda a sacar un poco los miedos. Y una de las cosas que nosotros tenemos es aquello que llamamos amistad, es aquello que tenemos como amigos, donde los amigos son los que nos ayudan a disminuir muchas veces aquello que son nuestros miedos, aquellos que son nuestras angustias, aquello que son nuestras situaciones un poco, digamos así, que crían conflictos o que me colocan en una situación que muchas veces no quiero estar. Y eso es obvio, porque cuando tienes un amigo de verdad, consigues convivir con él sin máscaras, puedes ser con él lo que tú eres, puedes reír, puedes llorar, puedes ser tú mismo o tú misma con esa persona. Y cuando tienes un amigo, es como si tuvieras una fuerza que te ayude a decir, no estás solo, cuenta conmigo. Y es justamente a partir de ese criterio de amistad que vamos a trabajar aquel que es nuestro verdadero amigo y aquel que nos ayuda a quitar nuestros miedos, que es el propio Jesús. Y es justamente Jesús el que tiene el poder de disminuir nuestros miedos. Y ahí hay que entrar un poquito en la palabra de Dios para nosotros ver cómo que Jesús hace ese trabajo de quitarnos los miedos y ayudarnos a superar nuestros miedos. Y el primer punto es que Jesús no solamente tenía el poder de la palabra, no solamente era un hombre que hablaba bonito, no solamente era un hombre que arrastraba a las multitudes por el hecho de hablar, sino que había algo más. Y lo que Jesús tenía es que justamente él conseguía mirar donde nadie miraba, conseguía escuchar donde nadie quería escuchar, conseguía entrar donde nadie podía entrar, pero principalmente era aquel que se colocaba en el tiempo del otro, en el tiempo de la otra persona, para poder entender la situación y a través de eso rescatarla en su dignidad. Por eso que nosotros tenemos aquella frase que tanto nosotros escuchamos: vengan a mí todos aquellos que estén cansados, todos aquellos que estén fatigados, que yo los haré descansar, que yo los aliviaré. Entonces, como que en esa perspectiva de un Jesús que ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, que consigue penetrar mucho más allá de lo que nosotros tenemos pensado, entonces hay que ver cómo que él actuaba, porque
si vemos el método que usaba, puede ser que lo implementemos en nuestra vida para nosotros realmente nos ayudar a entender en qué consiste esa situación. Y primero, hay que entender la fuerza de la mirada de Jesús. Porque es en la mirada de Jesús donde vamos a tener como que la llave que nos va a ayudar a rescatarnos, que nos va a ayudar a levantarnos. Si se fijan, la mirada de Jesús era una mirada fuerte, penetrante, pero una mirada que te invitaba a realmente salir de ti, a realmente arriesgarte, a realmente lanzarte, a realmente descubrir que en esa mirada te encontrabas tú mismo porque te encontrabas con la fuente del amor. Entonces es una mirada de alguien que me ama, es una mirada de alguien que se coloca en mi lugar, de alguien que se coloca en mi situación para poder entender. Entonces, como que la mirada de Jesús es la capacidad de disminuir nuestros miedos. Y no era cualquier mirada, era una mirada de amor. Si comenzamos a ver, por ejemplo, qué fue lo que Jesús hizo con María Magdalena, nosotros podíamos pensar cuáles eran los miedos de María Magdalena, porque era una mujer excluida, una mujer prostituta, era una mujer que era usada, era una mujer que era un objeto. Me imagino la angustia y los miedos interiores de María Magdalena, pero Jesús la mira. Y al Jesús mirar, ella consigue entrar en sus miedos para poder ir sacarlos, para poder ir transformándolos y para encontrarle en ellos un sentido para la libertad y no para la prisión, que es muchas veces lo que nosotros hacemos, porque el miedo nos aprisiona. Cuando sentimos miedo es como si nos bloqueáramos, es como si no miráramos lo que está delante, es como si no encontráramos la salida, como si viéramos todo negativo, como si viéramos todo oscuro. Y si nos fijamos tanto en María Magdalena, podríamos hacer la misma cosa con Zaqueo. ¿Cuál es el miedo de Zaqueo? Tal vez al Jesús decirle, baja deprisa, que hoy yo me voy a hospedar en tu casa. Me imagino que un hombre que era cobrador, un hombre que no era bien visto a la sociedad, debería tener esa angustia y decir, ¿qué será que Jesús va a querer de mí? ¿Qué será que Él está queriendo? ¿Por qué me está diciendo que se quiere quedar en mi casa? ¿Qué es lo que está esperando? O Bartimeo, a lo largo del camino, tirado, enfermo, pobre, miserable. ¿Cuáles que eran los miedos de esa gente que la tenemos en la Biblia? ¿Cuáles que son sus miserias? ¿Cuáles que son sus angustias? ¿Cuáles que son sus tristezas? Y ahí entramos en esa mirada de Jesús que nos dice, no te quedes en los miedos, no te quedes en las frustraciones, no te quedes en todo aquello que te hace mal, sino que como que Jesús nos va colocando la semilla de algo nuevo que nos ayuda a ir sacando nuestros miedos. Y la semilla de ese algo nuevo, pues es obviamente el descubrir que existe una cosa que se llama amor. Y que cuando existe una cosa que se llama amor, existe otra que se llama tiempo. Y es el dedicar ese tiempo al otro que muchas veces nos ayuda a rescatar nuestros miedos. Es como si Jesús nos dijera, yo te amo. Y en ese gesto de nos decir, yo te amo, también el gesto de decir, yo estoy a tu lado, yo camino contigo. Es más o menos como cuando en tu familia o en tu casa puedes tener una fiesta, pero ves que tu mamá o que tu papá está enfermo y como que tú te solidarizas y tú dices, como yo lo amo, yo te amo, yo también quiero darte mi tiempo. Y mismo que tus papás te digan, no vas a ir a la fiesta, como que tú escoges y dices, no, yo quiero estar aquí. Y eso da fuerza. Eso fortalece y eso ayuda a superar esas angustias, a superar esos miedos. Y era lo que Jesús hacía con todos los de la Biblia. Entonces podríamos decir, es una cuestión de una solidaridad que se transforma en una fraternidad donde yo decido vivir el tiempo del otro en el sentido de querer ayudarlo, de querer estar ahí, de realmente tener esa empatía de resolver, de ayudar y de decirle, ¿sabes qué? Yo quiero caminar contigo. Y es bien interesante porque si recordamos un poquito el evangelio del domingo que acabamos de pasar, nosotros vemos claramente
cuáles que son esos tipos de miedos llamados espirituales. Tenemos un Jesús caminando sobre las aguas y de repente Pedro le dice, ¿sabes qué? Si tú eres Jesús, yo también quiero caminar sobre el agua. Y si nos damos cuenta, podríamos decir, es un atrevimiento muy grande de Pedro. Es como que de alguna otra forma decir, yo también puedo, yo también quiero. Y Jesús le dice con aquel amor, con aquella mirada de decir, yo sé que tú puedes, ve. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y es bien interesante porque cuando va a la mitad del camino, el Evangelio nos dice, él tuvo miedo, se hundió y comenzó a gritar, Señor, sálvame. Es bien interesante porque lo que Jesús quería que Pedro hiciera era que se arriesgara, era que se lanzara, que dijera, ¿sabes qué? No te conformes con lo que está, no te quedes en la misma cosa, no te quedes en tus confortos, en tus comodidades, aviéntate, lánzate, yo sé que puedes. Y al Jesús decirle, vente, es para decir, pon tu mirada en mi mirada, pon tu corazón en mi corazón, no importa las dificultades, no importa las angustias, no importa las frustraciones, yo sé que lo vas a conseguir. Pero le da miedo, y ese miedo muchas veces es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. También cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, cuando quitamos nuestro corazón de Jesús, nos da miedo, nos comenzamos a hundir y también comenzamos de alguna otra forma a guiarnos por otros caminos, a buscar otras alternativas y a quedarnos en nuestros miedos y no a transformarnos y a superarlos en algo que realmente nos haga mejor, que nos conduzca, encontrarle, digamos así, un sentido positivo a todas esas situaciones. Y ahí que entra justamente entonces el nos colocar en el lugar de Pedro y decir, ¿por qué tuvo miedo? Estaba Jesús ahí. Jesús lo iba a acompañar. Jesús le dijo, ven. ¿Qué fue lo que a la mitad del camino le hizo dar ese paso de decir, tengo miedo? Y tal vez en este momento tú te tienes que preguntar, ¿de qué tienes miedo? Jesús está ahí. La mirada de Jesús también está ahí y te dice, yo te amo, yo estoy contigo. ¿Pero qué te da miedo? ¿Por qué también muchas veces nos hundimos y le decimos al Señor, Señor, sálvame? Porque Dios tiene un plano para todos y cada uno de nosotros, el plano de salvación, el plano de santidad. Entonces, digamos así, lo que nosotros tenemos que hacer para ser felices, ya lo trabajábamos en temas anteriores, ya está ahí, no necesitamos estar investigando, no necesitamos estar inventando, no necesitamos estar criando. Pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo acepto? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué me frustro? ¿Por qué siento tantas cosas que me hacen tener ese miedo, que me hace hundirme en mí mismo, que me hace no querer avanzar, que me hace no ir para adelante? Y tal vez sea porque sea una falta de fe disfrazada de miedo. Porque cuando no tienes fe, pues no, tu mirada no está en Jesús, tu corazón no está en su palabra. Pero principalmente cuando no tienes fe, pues comienzas a crear esos miedos, esas angustias, todo eso que estamos hablando y la disfrazamos. Decir, no, es que tengo miedo de esto. ¿Por qué tienes miedo de esto? ¿Cuál es la razón de tus miedos? ¿Cuál es la razón de tus frustraciones? Si ya sabes que hay un proyecto, si ya sabes que ese proyecto es claro, ¿qué estás haciendo para vivirlo? ¿Qué estás haciendo para construirlo? Entonces es necesario comenzar a mirar dentro de nosotros y descubrir cuál es la raíz de lo que siento. Y cuando descubres la raíz de lo que sientes, decirle, Señor, si tú estás conmigo, si tú realmente me amas, si tú realmente sientes que yo puedo y que yo debo quitar esto, ayúdame. Entonces es la experiencia de Pedro decir, Señor, sálvame. Pero hay que hacer nuestro trabajo, porque si no siempre vamos a estar en esos miedos. Siempre vamos a estar sin poder dar un paso para adelante. Y es bien interesante porque ese no poder dar un paso para adelante lo vemos en muchas situaciones de nuestra vida, porque hay gente muy conformista,
hay gente que se acomoda, hay gente que de alguna otra forma todo se le hace un imposible, todo se le hace negativo, todo se le hace, ay, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Por qué aquello? O esto me da miedo y aquello. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a hacer alguna actividad o cuando vas a iniciar tal vez algún negocio, alguna nueva idea, alguna nueva propuesta, en lugar de decir todo va a dar cierto, todo va a funcionar, pareces, ay, como que yo pienso que no va a funcionar, ay, yo pienso que no esto, ay, yo pienso que aquello. Vas a hacer una fiesta y tú dices, yo creo que no va a venir nadie a la fiesta. Como que siempre estamos para abajo, como que siempre estamos para lo negativo, como que siempre estamos para nuestros miedos. Y no se puede. Porque en nuestro día a día tenemos que dar el fruto de ser cristianos, de esa alegría, de esa fuerza, de esa esperanza, de esa fe, de eso que me lleva y que me conecta con el Señor. Y eso es lo que tal vez nos está faltando, de pedir al Señor, ¿sabes que yo necesito vencer mis miedos para poder alcanzar la gracia plena? Obviamente la gracia de Dios en mi vida y en mi corazón. Porque muchas veces no sentimos esa plenitud de la gracia porque siempre estamos llenos de miedos, porque siempre estamos llenos de angustias. En este tiempo de pandemia hay tanta gente con tanto miedo. Y si comenzamos a pensar en la raíz del miedo que la gente siente, pues generalmente, obviamente, es enfermarse, obviamente es la muerte, pero hay tanta gente que hace de todo eso un estrés, que hace de todo eso una angustia, que está comenzando a entrar en depresión, está comenzando a entrar en otras cosas por el simple hecho de no mirar a partir de la fe y mirar a partir del miedo. Entonces eso ya nos dice que somos más propensos a agarrar lo negativo que a agarrar lo positivo. Es más fácil para nosotros irnos por el sentido de no crecer, de que encontrarle el sentido positivo a todo esto para poder enfrentarlo de una forma positiva, de una forma corajosa, de una forma que como cristianos deberíamos de responder, que es con la alegría y con la esperanza de aquel que se siente amado y de aquel que se sabe que camina con Jesús. Entonces es necesario comenzar a encontrar esa mirada de amor de Jesús, porque Él nos ama, porque Él quiere que venzamos nuestros miedos, porque Él quiere que cultivemos nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra fe. Hay momentos en que esos miedos que nos paralizan, esos miedos que no nos dejan avanzar, también es porque estamos lejos del Señor, estamos lejos de su palabra, estamos realmente con el corazón, con la mirada, con el alma en otro lugar y no en Cristo. Y yo pienso que eso nos tiene que hacer crear un examen de conciencia para poder mirar más a los ojos de aquel que nos ama. Y aquí como cristianos, tal vez yo les decía sobre el tema de la amistad, tal vez nosotros tenemos que aprender a mirar a los ojos de aquellos que tienen miedo. Porque en esta sociedad y en estos días hay mucha gente que tiene miedo. Y yo pienso que si nosotros miramos a los ojos de que tiene miedo y los ayudamos a ser felices, porque hoy más que nunca ser feliz es urgente, los vamos a rescatar. Los vamos de alguna otra forma a hacer con que se hagan personas de esperanza, personas de fe, simplemente por el hecho de haberlos mirado con amor. Y si te fijas, cuando tú necesitaste de alguien, cuando necesitaste resolver algo y alguien te miró con amor, tú lo superaste, tú lo transformaste, porque la mirada es aquello que nos saca, que nos rescata. Es como, por ejemplo, cuando estás en medio de una multitud o de alguna cosa y dejas a un niño o dejas a una persona en medio de toda esa gente, tanto el niño cuanto la familia va a quedarse como perdida, no sabe qué. Pero cuando las miradas se encuentran, existe la felicidad, existe ese amor que dice, me siento seguro, me siento en paz, me siento aliviado. Y en el sentido de se sentir aliviado es cuando tú haces la experiencia de Dios, cuando te conectas con Él. Entonces es eso que nos está faltando.
Es esa mirada de amor, pero principalmente es también nosotros llorar tal vez con el que nos ama, reír también con el que nos ama. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, llorar frente a alguien que nos ama es experimentar la belleza y la gloria de la resurrección, porque el llorar limpia el alma. Y si lo hacemos frente a Jesús, es esa resurrección que me hace estar limpio, que me lava totalmente, que me saca mis angustias, que me saca mis miedos y que me conecta con el Señor. Entonces, hagamos eso. Comencemos a hacer esa experiencia de tener en mi vida la palabra que me liberta, la palabra que me hace libre, la oración que me sustenta, la fe que me conecta para que realmente pueda salir de mis angustias, de mis fracasos, de mis miedos, porque no es el momento de tener miedo. Porque ya se nos había dicho, miedo y amor no caminan juntos. Entonces es el momento de sentir y experimentar única y exclusivamente el amor. Es el momento de sentir esa resurrección. Es el momento de sentir esa fuerza, de sentir esa paz. Hay una frase que todos nosotros conocemos y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pues es realmente la experiencia de ese amor. A realmente la experiencia de esa situación de decirle, vamos a echarle ganas, vamos a levantarnos. Deja de ser acomodado, deja de ser conformista, deja de estar siempre mirando lo negativo, comienza a mirar como un verdadero cristiano. Es interesante cómo que la gente no se avienta, no se arriesga. Y Jesús siempre le está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, arriesguense, aviéntense, láncense, ustedes pueden, salgan de sí, avancen para el agua más profunda, vayan al otro lado. Ese es el sentido de ser un verdadero cristiano, de arriesgar. Y hay un dicho que dice, el que no arriesga, pues no gana. Y justamente no ganamos porque nos cerramos, nos acomodamos y continuamos en lo mismo de siempre. Y no podemos. Porque si continúas en lo mismo de siempre, tus miedos estarán siempre ahí. Tus angustias estarán siempre ahí. Tus frustraciones estarán siempre ahí. Pero entonces pregúntate, si continúas sintiendo todo eso, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en tu corazón? Es necesario. Es bien interesante porque hay gente tan negativa, por ejemplo, dices, ay, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer una procesión de aquí a la otra iglesia. Ay, es que son como 5 millas. Si das un paso ya no son 5 millas, ya le rebajaste. Pero no, ya estás, ay, no, ay, no, ay, no. ¿Qué vida llevas? ¿Qué vida quieres? ¿Qué experiencia de Dios tienes? Aquí en San José nosotros tenemos un grupo de ciclistas. A mí me gusta mucho el deporte y nosotros vamos los sábados y los domingos. Y yo tento hacer con que ellos entiendan la importancia de irse superando a partir de sus límites, porque el límite no es el problema. El problema es que continúes siempre teniendo esos mismos límites. Entonces, en la medida que incentivas a alguien a salir de sí y a mejorar y a superar, la persona va viendo que es capaz. Y hay mucha gente que inició y no sabía andar de bicicleta y ahora ya anda. Y al inicio hacíamos que 5 millas, 10 millas y la gente ya estaba muerta. Y yo siempre les decía, ahora vamos a avanzar más 1 milla y ahora otra milla y ahora otra milla. Y como que no y no y no. Y ahora ellos van viendo la evolución. La evolución de decir, estoy venciendo mi miedo, estoy venciendo mis angustias, estoy descubriendo que soy capaz de muchas cosas que pensé que no era capaz. Estoy siendo más fuerte de lo que pensé que podría ser. Y eso es una situación, digamos así, tan práctica del día a día, como el simple hecho de andar en bicicleta. Pero si lo pones en práctica en tu día y cada día te levantas echándole ganas, siendo positivo, queriendo ser mejor que el día anterior, pues las cosas te van a sonreír. Las cosas van a caminar de alguna otra forma diferentes porque tú estás diferente y tú les das un sentido diferente. No porque sean más fáciles o no porque la vida se te va a acomodar, sino porque tú aprendes a crecer, tú aprendes a madurecer y tú aprendes a encontrarte con ese Dios. Entonces yo pienso que lo que nos puede ayudar es justamente
colocar nuestros ojos fijos en el Señor. Cuando tengas miedo, es como cuando vas a la presencia de Dios sacramentado en el Santísimo y traes tantas cosas en tu corazón y tú llegas, lo contemplas, lo miras, lo ves y de la contemplación sales diferente, sales libre, pero sales diferente y libre para colocar el fruto de la experiencia de Dios en tu corazón. ¿Quieres sentirte amado? Mira a Jesús. Él ya te está mirando. Él ya te está diciendo, yo estoy contigo. Y si estoy contigo, no tienes por qué temer. Porque yo soy amor. Porque yo soy la fuerza. Porque yo soy la fe. Porque yo soy quien te sustenta. Entonces, ¿qué tal hacer esa experiencia de comenzar a mirar a Jesús a los ojos? De comenzar a experimentar ese amor que transforma. Y comenzar a descubrir que si es la mirada de amor la que es capaz de nos rescatar y superar todos nuestros miedos, pues de nosotros hacer también eso con nuestro hermano, de mirarlo con amor, para en eso poder rescatarlo y dignificarlo. Yo pienso que tenemos mucho que aprender en lo que se refiere a mirada, tenemos mucho que aprender en lo que significa amar, pero principalmente tenemos mucho que aprender a lo que es realmente vivir feliz, vivir con el Señor. Entonces hagamos esa experiencia, vamos a mirarnos con ese amor con que Dios nos mira, vamos a mirarnos unos a los otros con ese amor que fortalece, que hace cambiar y que nos hace realmente salir de nuestro miedo. Que realmente esta experiencia del amor de Dios nos transforme y que nosotros también tengamos el coraje también de caminar sobre el agua, el coraje de también salir de nosotros y ir en dirección al Señor, porque Él ya tiene el plano claro para nosotros. Él ya sabe cómo podemos ser felices. Él ya sabe cómo podemos ser santos. Entonces vamos a dar nuestra parte. Vamos a hacer lo que nos corresponde como cristianos y en eso poder dar esa mirada que transforma, esa mirada que cautiva, pero principalmente esa mirada que rescata y nos saca de nuestros miedos. Que Dios realmente los ilumine, los acompañe y que realmente estos temas que estamos trabajando semana con semana nos ayuden a ir entendiendo ese hilo conductor que va guiando cada uno de los temas para que puedan crecer en su espiritualidad, para que puedan crecer en su santidad. Hagan la experiencia de María en el momento en que se encuentra en el camino al Calvario a Jesús y que en esa mirada los dos se rescatan, se fortalecen y descubren lo que realmente significa amar. Un amor que es capaz de vencer cualquier adversidad, un amor que es capaz de vencer cualquier miedo, pero principalmente un amor que es capaz de conectar no solamente la mirada, sino de conectar las almas y los corazones. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.